Día 1. La Biblia con Nicky y Pipa Gamble. Año nuevo, vida nueva, se llama el devocional de hoy. Dice, soy miembro de un club de squash, que también es un gimnasio. Cada año, el 1 de enero, se habilitan nuevas máquinas de ejercitación porque el lugar se llena de gente entusiasta. Pero alrededor del 7 de enero se deben retirar todo lo agregado, pues la mayoría de las personas abandonan su resolución de año nuevo y el club vuelve a la normalidad. Ponerse en forma, perder peso, beber menos alcohol, dejar de fumar, salir de las deudas. No hay nada malo en cuanto a enunciar tales resoluciones típicas del año nuevo. Todos nos proponemos hacer cosas que después de comenzar fallamos en sostener. La buena noticia es que cada año es una oportunidad para empezar otra vez y comenzar de nuevo. E igualmente también tenemos la oportunidad de cada semana. El domingo es el primer día de la semana, implica un nuevo comienzo. En efecto, cada día es una oportunidad para comenzar de nuevo. En la Biblia, las primeras 3 palabras son en el principio, Génesis 1:1. Cada uno de los pasajes que hemos seleccionado para este día nos hablan de algo relacionado con nuevos comienzos y nuevas oportunidades y nos sugieren algunas resoluciones posibles para el año nuevo. Salmos 1 del 1 al 16. Aspirar a encontrar deleite en la Biblia. Al afrontar el reto y el desafío de leer la Biblia con Nicky y Pipa Gamble, este salmo te ofrece palabras de ánimo. Ten el ánimo periódico de pasar tiempo con Dios y desear sus palabras, meditando y deleitándote en ellas. La promesa es que si te deleitas en las palabras de Dios y meditas en la Escritura noche y día, tu vida será bendecida. La felicidad proviene de lo que te sucede. La bendición es lo que te ocurre al conocer a Dios y meditar en sus palabras. Dios te promete fecundidad, que cuando llega su tiempo da fruto, dice el versículo 3b. Vitalidad, que sus hojas jamás se marchitan, el versículo 3 en la parte C. Y prosperidad, todo cuanto hace prospera, versículo 3d. Aunque no sea necesariamente prosperidad material. Este mensaje tiene su contraparte en la observación del destino final de los malvados. El salmista no intenta ni pretende decir que en ocasiones el malvado no prospera, simplemente nos recuerda la naturaleza transitoria de tal prosperidad. Son como paja que arrastrada por el viento. La senda de los malos lleva a la perdición. La clave para una vitalidad y una fecundidad perdurables y en última instancia eternas estriba en la relación con Dios. Si procuras seguir el camino de los justos sobre el que habla este salmo, tendrás la seguridad de que el Señor mismo cuidará de ti. Señor, al resolver deleitarme en tu palabra y meditar en ella, te doy gracias por tus maravillosas promesas. Mateo 1 del 1 al 25. Resolver enfocarnos en Jesús. El foco de nuestra vida debería ser Jesús. La Biblia trata principalmente sobre Él. El Nuevo Testamento comienza con su árbol genealógico. Al leer la lista de los ancestros de Jesús, es llamativo comprobar que se incluyen personas adúlteras como Tamar, la prostituta Rahab, Ruth, la moabita de origen no judío, Salomón, que fue concebido luego de la aventura amorosa que tuvo el rey David con Betsabé, así como muchas otras. Afortunadamente, Dios usa seres humanos pecadores y por ello puede usarnos también a nosotros, sin importar cuál haya sido tu pasado, ni lo quebrada que parezca tu vida en este momento. Dios puede usarte para obrar algo grande en tu vida. El nombre Jesús significa Él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando empleamos el nombre de Jesús, podemos recordar que nuestra mayor necesidad no es obtener felicidad ni satisfacción, aunque ambas experiencias pueden ser un resultado colateral. Nuestra mayor necesidad, como los ancestros de Jesús, es recibir perdón. Por lo tanto, necesitamos un Salvador. El comienzo del Evangelio de Mateo nos muestra que Jesús es el cumplimiento de todo lo recogido en el Antiguo Testamento. Jesús es la culminación de la historia. Mateo comienza su evangelio con un resumen de la historia del Antiguo Testamento bajo la forma de la genealogía de Jesús. El Antiguo Testamento narra la historia de Jesús, el Antiguo Testamento narra la historia que Jesús viene a culminar. Mateo expone la historia del pueblo de Dios dividiéndola en 3 periodos iguales, 14 generaciones desde Abraham hasta David, 14 desde David al exilio y 14 desde el exilio hasta Cristo.
Número 2, en la genealogía se pasan por alto generaciones biológicas, como era habitual en los árboles genealógicos en el Antiguo Testamento. Mateo enfatiza que la historia del Antiguo Testamento se ubica dentro de 3 lapsos de tiempos entre distintos acontecimientos cruciales. Jesús es el final de la línea trazada por la historia del Antiguo Testamento. La culminación ha sido alcanzada. En Jesús se cumplen todas las promesas de Dios. Jesús no solo es la realización y la culminación de la historia del Antiguo Testamento en un nivel histórico, sino que también es el cumplimiento de las profecías y todas las promesas de Dios dadas en el Antiguo Testamento. Él cumplió las profecías del Antiguo Testamento. Mateo concluye cada una de las 5 escenas desde la concepción, el nacimiento y la infancia temprana de Jesús, citando las escrituras hebreas que habían sido cumplidas mediante los acontecimientos descritos. La primera fue el cumplimiento de la concepción de Jesús. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Toda la historia, las profecías y las promesas se completan en Jesús. Tu vida entera es completada en Jesús. Cada parte de tu existencia, tu trabajo, tu familia, tus relaciones, tus amigos, tus recuerdos y tus sueños se completan en Jesús. Señor, gracias por tu promesa para el año nuevo, saber que por medio de Jesús estás conmigo. Ayúdame a enfocar mi vida en ti en el año que tengo por delante. Génesis 1, 1 al 2:17. Proponernos disfrutar de la creación de Dios. No estás aquí por casualidad. El universo ha sido creado por Dios. Estás hecho a su imagen. Génesis ofrece un relato del inicio del universo. Va más allá de las teorías científicas del cómo y el cuándo comenzó este mundo. Responde a las preguntas del por qué y quién. Las teorías científicas no prueban ni refutan esta explicación, más bien son complementarias. Al leer este pasaje desde el prisma del Nuevo Testamento, vemos a la Trinidad participando por completo en la creación. El sustantivo hebreo para Dios, Elohim, es plural. El Espíritu Santo participó en la creación. Fue mediante Jesús que la creación llegó a ser y dijo Dios. Jesús es la palabra de Dios y nada de lo que existe fue hecho sin él. Juan 1, del 1 al 3. En medio de este relato hay una oración que muestra el inmenso poder de Dios. También hizo las estrellas. Ahora sabemos que probablemente existen entre 100 y 400 mil millones de estrellas solamente en nuestra galaxia. Y la nuestra es solo una entre alrededor de 100,000 galaxias. Él también las creó tal que así. La cúspide de su obra fue la creación de los seres humanos. Estás hecho a imagen de Dios. El reflejo de su imagen es el hombre y la mujer conjuntamente. Varón y hembra los creó. Cada ser humano es creado a imagen de Dios y por tanto debería ser tratado con dignidad, respeto y amor. Tu capacidad de comunicarte con Dios es un reflejo del hecho de que estás creado a su imagen. Dios aprueba todo lo que ha creado. Ha dicho es bueno. Muchos se sienten indignos, inseguros y sin valor, pero Dios no creó despreciados. Te creó a ti, te ama y te aprueba. Puede que no apruebe todo lo que hagas, pero te ama de manera incondicional, de todo corazón y continuamente. Por otra parte, en este pasaje vemos que el trabajo es una bendición. Dios el Señor, tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. El trabajo es parte de la buena creación de Dios, no un resultado de la caída. El pasaje también nos recuerda que cuidar del medio ambiente está en el corazón del plan de Dios para los seres humanos. El descanso no es algo adicional ni optativo, es lo que Dios hizo, descansó. Los días de descanso, días libres, festivos, vacaciones, son jornadas de bendición especial. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó. Se trata de días sagrados. Señalan el hecho de que la vida consiste principalmente en ser en lugar de hacer. No te sientas culpable por tomarte días de descanso. Las vacaciones son buenas en sí mismas. También son un tiempo de renovación espiritual. No trabajas demasiado duro. Dios apartó tiempo para descansar y disfrutar de lo que había creado. No estás hecho para trabajar todo el tiempo sin parar. Has sido creado con una necesidad de relajación y descanso, de apartar tiempo para disfrutar de tu trabajo y del fruto de tu labor. En Génesis 2, 16 al 17 vemos que Dios concedió a Adán y a Eva un permiso amplio. Pueden comer de todos los árboles del jardín, con una prohibición específica, pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer.
Les advirtió el castigo por desobedecer. En el día que de él comas, ciertamente morirás. No tendrías por qué conocer ni experimentar la maldad. Dios quería que conocieras solo lo bueno. Señor, gracias por este universo que has creado. Ayúdame a mantenerme alejado del mal y disfrutar de todas las buenas cosas que nos has dado para disfrutarlas. Pipa Ads, Mateo 1, del 18 al 19. Qué difícil tuvo que ser para María, sus padres y José. Tuvieron que sentirse apenados y avergonzados. Vemos por qué José fue escogido como esposo de María. Era una persona admirable. La muchacha con la que estaba a punto de casarse estaba embarazada. No quería humillarla, por lo que planeó divorciarse de ella en secreto. Vemos cómo obró luego de que el ángel se le apareciera en un sueño y le dijera que se casara con María. Tuvo que tener mucha fe para hacer caso omiso de lo que pensaría la gente y crear un hijo que no era suyo. Lectura del Salmo 1. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni recorre el camino de los pecadores, ni se sienta a conversar con blasfemos, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Es como un árbol plantado junto al arroyo, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. No ocurre así con los malvados, pues son como el tamo que arrebata el viento. En el juicio los impíos no se levantarán, ni los pecadores en la asamblea de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos acaba mal. Mateo 1, genealogía de Jesucristo. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sara. Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón. Salmón engendró a Rahab, a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David. Y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en los días de la deportación de Babilonia. Después de la deportación de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación de Babilonia 14 y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo 14. El nacimiento de Jesús fue así. María, su madre, estaba prometida en matrimonio con José, y antes que convivieran se halló que había concebido el Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería difamarla, determinó dejarla secretamente. Mientras pensaba él en esto, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio de los profetas. Una virgen concebirá y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz a su hijo primogénito, a quien puso por nombre Jesús. Génesis 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana del primer día.
Luego dijo Dios, haya una expansión en medio de las aguas y separen las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana del segundo día. Dijo también Dios, reúnanse las aguas que están debajo de los cielos en un único lugar, para que se descubra lo seco. Y fue así. Y la parte seca llamó Dios tierra, y al conjunto de las aguas la llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su especie, cuya semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del tercer día. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y que sirvan de señal para las estaciones, los días y los años, y sean por luminares en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes luminares, la mayor para que señoreara en el día y la menor para que señoreara en la noche, e hizo también las estrellas. Las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana del cuarto día. Y dijo Dios, produzcan las aguas seres vivos y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser vivo que se mueve, que las aguas produjeron según su especie, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves de la tierra. Y fue la tarde y la mañana del quinto día. Y dijo Dios, produzca la tierra seres vivos según su especie, bestias, serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios los animales de la tierra según su especie, ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, y sobre las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre ella. Y creó Dios al ser humano a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Hombre y mujer los creó. Los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, señoread sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y sobre todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Después dijo Dios, mirad, os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, así como todo árbol en que hay fruto y da semilla, os servirán de alimento. Pero a toda bestia de la tierra, a todas las aves de los cielos, a todo lo que tiene vida y se arrastra sobre la tierra, a toda planta verde les servirá de alimento. Y fue así. Y vio Dios todo cuanto había hecho, y era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del sexto día. Así pues fueron concluidos los cielos y la tierra, y todo su ornamento. Y acabó Dios en el día séptimo, la obra que había hecho, y reposó en él de todo su trabajo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. Cuando Dios el Señor hizo la tierra y los cielos, aún no había ninguna planta del campo sobre la tierra, ni había nacido ninguna hierba del campo, porque Dios el Señor todavía no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que la labrara, sino que subía de la tierra un vapor que regaba toda su superficie. Entonces Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y se convirtió en un ser vivo. Dios el Señor plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. E hizo Dios el Señor nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal.
Salía de Edén un río para regar el huerto y de ahí se repartía en 4 brazos. El primero se llamaba Pisón, es el que rodea toda la tierra de Ávila donde hay oro. El oro de aquella tierra es bueno y ahí también bedelio y ónice. Y hay ahí también bedelio y ónice. El segundo río se llama Gijón, es el que rodea toda la tierra de Cus. El tercer río se llama Hidekel, es el que corre al oriente de Asiria. El cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Dios, el Señor, al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo cuidase. Y Dios le dio al hombre esta orden: de todo el árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Bueno, hasta ahí termina el contenido del día 1 del devocional. Recuerda que estamos en el reto 366-2024, donde vamos a leer toda la Biblia durante un año. Hoy usé la versión de la Reina Valera 2020, pero a partir de mañana voy a usar la NBI. Gracias y que Dios te bendiga.